La carta de Pablo a los Gálatas. Es una carta muy emocionante y apenas vamos en el capítulo 1. Nos ha enseñado tres cosas muy importantes. La primera fue entender la esencia del Evangelio. Los Gálatas estaban abrazando enseñanzas diferentes, estaban practicando enseñanzas diferentes a las que Pablo les había enseñado, a las que el Señor Jesucristo había dejado. Y Pablo tiene que venir a recordarles el Evangelio y lo central del Evangelio. Y les dice que el Evangelio es que Cristo Jesús murió para perdonar nuestros pecados. Murió en sustitución de nuestras vidas, que nosotros deberíamos de haber estado en esa cruz pagando por nuestros pecados, pero Cristo decidió por amor dar su vida para que nosotros pudiéramos tener ese perdón de pecados. De esa manera fue la única manera que pudimos ser rescatados del lodo donde estábamos. Estábamos en el pecado, estábamos sumergidos en el mundo, sin salida, sin opción, y el Señor viene y nos rescata. Esta es la otra parte de la esencia del Evangelio, que Él nos rescató. Necesitábamos ser rescatados porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Más allá de lo que piensan las religiones, de que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios, la salvación, haciendo buenas obras, portándonos bien, el Señor dice no, porque tu corazón sigue siendo malo. Necesitas ser cambiado, necesitas ser rescatado. Y Él nos rescató, y todo lo hizo Él por su voluntad, porque quiso, porque nos amó, y solamente por amor. Y esa es la esencia del Evangelio. Y luego nos habla acerca de la gracia, y entendimos algunos aspectos de la gracia también en este capítulo 1, diciéndonos que la gracia no es por lo que hacemos, no es por esas obras que mucha gente trata de hacer para obtener el favor de Dios. La gracia es simplemente un favor que Dios hace de salvarnos. Las obras vienen después, como una consecuencia de un corazón cambiado, de una vida completamente diferente. Entonces vienen las obras, pero las obras no son para alcanzar el favor de Dios. Es la gracia, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo porque Él lo hizo todo en esa cruz. Esa cruz fue suficiente y total para pagar todos nuestros pecados. También la gracia no se limita a lo malo que somos. Pablo se pone como ejemplo él, diciendo: yo era malo, yo perseguía a la iglesia, yo la asolaba, yo quería destruirla. Sin embargo, fue alcanzado por la gracia de Dios. Entonces hay unos que dicen: no, yo soy demasiado malo, ya no tengo perdón. El Señor dice: no hay nada que no te pueda perdonar. El Señor te quiere perdonar. Esa es la gracia de Dios. Por eso es tan grande, tan hermosa, tan misericordiosa la gracia de nuestro Señor. También la gracia no es por guardar tradiciones o costumbres. Algunos de nosotros queremos guardar esas tradiciones y costumbres que la religión nos está enseñando, y Pablo nos dice: yo en el judaísmo guardaba todas esas tradiciones, pero no me servían de nada. Es más, todo lo tengo por basura, dice ahí en Filipenses, para conocer a Cristo. Porque eso nos estorba para conocer verdaderamente lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas y darnos un nuevo propósito. Y los dos puntos principales que vimos la semana pasada de la gracia fue que la gracia, cuando llega a nuestra vida, no solamente nos salva, sino que también nos transforma, porque quiere revelar Dios a Cristo a través de nosotros, en nuestras vidas. Quiere revelar a Cristo no solamente a nuestra vida, diciéndonos: aquí está Cristo, el Salvador, sino que quiere revelar a Cristo en tu vida, para que tú puedas ser una carta abierta a los demás y puedas mostrar que Cristo te cambió, que ahora eres diferente, que ahora piensas diferente, que ahora vives diferente, que ya no eres como el resto del mundo, que ahora eres especial, eres un hijo de Dios. Y una vez que eres un hijo de Dios, te da una tarea, un propósito. Y ese propósito a Pablo le dijo: es predicar a los gentiles. A ti y a mí es predicar a los que están ahí enseguida de ti, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a los que están cerca de ti. A esos es a los que fuiste llamado a compartir y predicar el Evangelio. Y cuando Pablo les dice todas estas cosas,
les dice algo interesante. No sé si te acuerdas ahí al principio del capítulo 1. Les dice: estoy maravillado de que hayan abrazado, se hayan alejado del que os llamó, dice el versículo 6, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7, no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero dice: mas si aún nosotros, o sea los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea maldito. Y yo quiero que consideres esto, porque imagina a los Gálatas envueltos en sus actividades, así como estamos aquí nosotros reunidos. Ellos se reunían, estudiaban la palabra de Dios. Estos maestros les estaban enseñando que tenían que guardar las costumbres del judaísmo, que tenían que hacerse primero judíos para poder agradar a Dios, y que Cristo no era nada más todo lo que necesitaban, sino que tenían que guardar el sábado, tenían que circuncidarse, tenían que hacer todas las tradiciones y costumbres de los judíos. Y Pablo estaba enojado contra eso. Les dice: eso no es el evangelio. Pero ponte en los zapatos de los Gálatas. Los Gálatas tenían ahí enfrente a esos maestros, los apreciaban y les estaban enseñando la palabra de Dios, pero les estaba enseñando este evangelio diferente, y ellos estaban recibiendo esta carta de Pablo. Y de repente les dice: todos esos maestros que les están enseñando un evangelio diferente, sean malditos. ¿Qué crees que han pensado los Gálatas? Están diciendo: la carta de Pablo dice esto, y ellos nos están enseñando, y ellos los tenemos aquí enfrente, y ellos nos están predicando. ¿A quién le creemos? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que dice Pablo es lo correcto y no lo que me están diciendo ellos es lo correcto? Y eso es lo que vamos a platicar hoy: la credibilidad del evangelio. Te invito a leer, después de esta breve introducción, te invito a leer Gálatas capítulo 1 versos 11 en adelante. Te voy a regresar tantito, nos habíamos quedado en el 16, pero te voy a regresar al verso 11 para poder captar toda la idea de Pablo. Dice Gálatas 1, 11. ¿Ya estás ahí? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Te invito a orar. Padre, te pido que en esta hora tomes este tiempo, Señor, de tu palabra, y tomes nuestros corazones. Dios, este tiempo es tuyo, tú lo diriges, nuestros corazones son tuyos. Tú háblanos, Dios, para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Imagínate entonces a los Gálatas recibiendo esta carta de Pablo y escuchando a estos maestros que estaban frente a ellos, enseñándoles todas estas costumbres y tradiciones judías, y estaban preguntándose: bueno, ¿a quién le creo? ¿Le creo a Pablo o le creo a estos maestros? Porque Pablo está mandando
Siempre digo eso. Pablo está maldiciendo a los maestros que tenemos, los está maldiciendo porque nos están enseñando cosas diferentes. ¿Has estado en ese lugar tú? ¿Has estado en esa situación donde dices, oye, estoy leyendo esto y lo que me están enseñando no es exactamente lo que dice la Biblia? Entonces, ¿a quién le creo? Y por eso es necesario poder creer en el Evangelio y confiar más en el Evangelio, en la palabra de Dios, que en los maestros muchas veces. Y Pablo comienza precisamente hablándoles de esta credibilidad, diciéndoles, este Evangelio que yo les predico no fue anunciado por mí, dice el versículo 11 y 12, por ningún hombre, no es de hombres. Y así como lo explicamos la semana pasada, no se puede generar en la mente de un hombre este evangelio, esta gracia, no se puede generar en la mente de un hombre, porque el hombre quiere ganarse las cosas y Dios dice, no, yo te las regalo. Ya le costó al Señor Jesucristo y le costó mucho. Sí, es muy costosa tu salvación y mi salvación. Le costó la vida al Señor Jesús, le costó vergüenza, le costó dolor, le costó mucho. Pero ya fue pagado todo ese dolor. Ahora nosotros simplemente nos la está regalando. Nos está regalando esa salvación. Y dice este evangelio, primero, para poder creer en él necesitas saber que viene de Dios. Y ahorita platicamos más acerca de esta parte de que viene de Dios. Pero otra cosa que Pablo les dice es que él había probado la religión. En el verso 14 les dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él dice, yo probé la religión, pero ¿sabes qué? La religión no cambia. La religión no transforma. Y lo comprueba en el verso 13 cuando dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo sobre el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios. Estaba actuando en contra de Dios por defender a su religión y no se daba cuenta. ¿Te acuerdas lo que Pablo recibió? Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego le dice el Señor cuando se le aparece ahí camino a Damasco a Saulo, que Saulo iba persiguiendo a la iglesia y agarró cartas para ir hasta Damasco, que no tenía nada que ver con Jerusalén. Él iba a ir a Damasco a agarrar a los cristianos. Y entonces iba camino a Damasco cuando se le aparece el Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor Jesús le contestó algo bien interesante, soy yo a quien tú ¿qué? Persigues. Él, cegado por su religión, no se daba cuenta que estaba actuando en contra de Dios. Nosotros pasamos muchas veces por lo mismo. Cegados por una religión no nos damos cuenta que estamos actuando en cosas que a Dios no le agradan, haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Y qué es lo que nos va a clarificar nuestra mente? Su evangelio, la palabra de Dios. Es lo que va a decirnos, esto está mal. Aquí no le agrada a Dios esto que estás haciendo en tu religión. Y Pablo tuvo esa dificultad de decir, pues tengo razón, tiene razón Dios. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A mi religión? ¿A mi pariente? Como decíamos la semana pasada, a mi abuelita que me enseñó todo esto. ¿Mi abuelita estaba bien y Dios estaba mal? ¿O quién está bien? Dios está bien. Dios nos dice qué es lo que quiere. Dios nos dejó su palabra para que nosotros sepamos lo que quiere. Por eso dice Pablo, la religión no sirve. El evangelio es creíble porque verdaderamente transforma. La religión te puede dar buenos consejos. La religión puede modificar actitudes, pero el corazón te va a quedar igual. Sigue siendo un corazón malo, un corazón que tiende hacia la maldad. Porque la religión nada más es algo por fuera, ¿no? Que te vistas de tal manera, que actúes de tal manera, que traigas una Biblia, ¿sí? Y todas esas cosas, que te pongas corbata quizá. Pero eso no te va a hacer un cristiano. Lo que te va a hacer un cristiano es un corazón nuevo. Y eso solamente lo hace Cristo, no la religión. Por eso dice Pablo, la religión no sirve de nada. Te puede dar un buen consejo, pero tú y yo necesitamos más que un buen consejo. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos ser renovados desde adentro.
En el versículo 15 y 16, por eso Pablo habla de esa conversión. Y dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Y ya explicamos esta parte la semana pasada, cómo Dios quiere revelar a Jesús en nosotros. Quiere decir que nos cambia de tal manera que ahora ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ahora ya no soy yo soy el que actúa, sino que ahora Cristo quiere actuar en mi vida. Y empezamos a ver la vida diferente porque Cristo está en nosotros y se empieza a reflejar a través de nosotros. Y todo nuestro entorno, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo cambia, hasta la manera en que hablamos cambia. Si antes hablábamos puros disparates, ahora vamos a hablar cosas que edifiquen y que den gloria a Dios. Y eso no es ser fanático, eso es reflejar a Cristo. ¿Te imaginas a Cristo diciendo los disparates que estamos acostumbrados a decir que estábamos? No, claro que no. Y lo que hace un corazón transformado es hacernos como Él. Él quiere revelarse en nosotros. Él quiere revelarse a través de nosotros. Quiere que seamos diferentes. Segunda de Corintios 4:6, allá atrásito de Gálatas está Corintios. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así en el Génesis lo hizo. También ahora, dice, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora Él quiere resplandecer en nuestros corazones. Él quiere que nosotros seamos iluminados para entender que estamos viviendo en tinieblas, para darnos cuenta que este mundo son tinieblas y necesitamos ser rescatados a la luz, y la luz es Cristo Jesús, y Él quiere cambiarnos, Él quiere hacernos diferentes. Ese es el Evangelio. Y mira, no hay mejor y mayor testimonio de la credibilidad del Evangelio que una vida cambiada. Puedes creer en el Evangelio porque cambió a fulanito, porque cambió a sutanito, porque cambió a Pablo. Pablo era un gran religioso, pero perseguía a la iglesia. Sin embargo, fue transformado. ¿Cómo fue transformado? Por el Evangelio de la gracia en el que tú y yo estamos creyendo. Ahí podemos estar seguros que el Evangelio es real y que esto es la verdad, y no las tradiciones, y no las costumbres, y no las religiones, sino verdaderamente la palabra de Dios es la que te va a transformar y te va a hacer completamente diferente. Regrésate a Gálatas. En el verso 16, después de que dice que por cuanto agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dice: no consulté con sangre y carne, con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí habla de un contraste, de un tiempo que estuvo a solas con Dios, 3 años y 15 días con Pedro, para hacerles ver a los Gálatas que no se trata de algo que los apóstoles les habían dicho. Podían haber dicho los Gálatas: bueno, es que los apóstoles hablaron y le dijeron a Pablo lo que tenía que entender, y él lo entendió de esta manera y por eso nos lo está platicando así. Pero los maestros estos también estuvieron allá en Jerusalén y estuvieron escuchando a los apóstoles, y entonces ahí estaban haciendo esa diferencia, y Pablo les dice: no, esto no viene de apóstoles, esto no viene de hombres, esto viene directamente de Dios. Y a Pablo, algo interesante de Pablo es cómo Dios le hablaba a Pablo. Vete a Hechos. En esos 3 años Dios le estuvo hablando a Pablo. Hechos capítulo 22, versos 17 y 18. Aquí hay un ejemplo de cómo Dios le hablaba a Pablo.
Estaba Pablo en Jerusalén, dice, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, dice Pablo. Y en ese éxtasis, dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y en el verso 21 agrega algo más que le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y esa era la manera que recibió Pablo el evangelio que estaba predicando. El Señor Jesús le habló directamente a su corazón. Ahora, puedes decir, bueno, entonces también nos puede hablar a nosotros. Ya no, porque ya completó en la palabra de Dios todo lo que tenía que decirnos a nosotros. Esto era porque en ese momento que Pablo estaba ahí recibiendo esta instrucción de parte del Señor Jesucristo, él todavía no tenía la Biblia, todavía no se escribía todo el Nuevo Testamento, todavía no tenía listo todo el Nuevo Testamento. Entonces él lo estaba recibiendo en su corazón directamente del Señor Jesús. Hoy en día ya no. Hoy en día ya tenemos la palabra de Dios. Hoy en día ya no nos basamos por los sueños, no nos basamos por experiencias, no nos basamos por sentimientos o por situaciones místicas. Eso ya no, porque el Señor bien claro lo dice ahí en el capítulo 1 de Hebreos. Dice, antes el Señor habló de muchas maneras a los profetas. Dice, por medio de los profetas a nuestros padres. Dice, pero ahora nos habla a través de Cristo Jesús. Y Cristo de Jesús dejó para nosotros de una manera sabia, muy inteligente, dejó escrito todo lo que necesitábamos saber acerca de Él, para que no viniera cualquiera y estuviera diciendo, tuve una revelación, y empiezan a seguir a ese hombre, y viene otro y tuve una revelación y un sueño, y empiezan a seguir a ese hombre. Y créeme, se está dando ahorita, pero por ignorancia de la palabra de Dios. El Señor lo selló y lo hizo perfecto, y lo hizo todo para que nosotros lo tuviéramos a la mano. Yo te lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Nada fuera de la palabra de Dios tiene autoridad sobre lo que hacemos o sobre lo que creemos. La palabra de Dios es todo. Y tú debes de creer en la palabra de Dios, porque el Señor en esto que es la palabra de Dios dejó todo lo que necesitamos saber acerca de Él y todo lo que necesitamos acerca de lo que nosotros tenemos que hacer para conocerle y para alcanzar la salvación. Es todo. Dice ahí 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. De la manera que Pablo estaba recibiendo esa información, ahora nosotros la tenemos ya escrito aquí en su palabra. Y dice, toda esta escritura fue inspirada directamente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice, es todo lo que necesitas, su palabra. Y nada más, su palabra. Entonces, no defendemos revelaciones personales como Pablo, porque ya nos quedó esta revelación por escrito. Y mucha gente se ha preguntado, al igual que los Gálatas, el decir, bueno, ¿y cómo sé que este libro es efectivamente la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? Pablo se los estaba platicando con su propia experiencia y les estaba diciendo que una de las mejores formas de creer en el evangelio es que había sido transformado él, así como ellos mismos habían sido transformados. Ellos mismos habían sido transformados porque eran cristianos los Gálatas. Pero la segunda cosa es, crean en el evangelio porque viene de Dios. Y tú y yo de repente nos preguntan, ellos dicen, bueno, ¿cómo sé si esto fue escrito por hombres? ¿No te han dicho eso? Pues si la Biblia fue escrita por hombres, entonces ¿cómo puedo saber qué es efectivamente el evangelio que debo de creer y qué es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? Precisamente porque fue escrita por hombres es que nosotros podemos creer en la palabra de Dios. Te voy a decir por qué.
Precisamente, te lo repito, precisamente porque fue escrita por hombres, es una prueba de la credibilidad de que esto es palabra de Dios. Porque fueron más de 40 autores, más de 40 personas completamente diferentes, de distintas épocas, en un periodo más o menos de 1600 años, desde que empezó a escribir allá Moisés hasta que terminó de escribir el Apocalipsis Juan. 1600 años de diferencia. Personas que no se conocieron, que no vivieron juntas como para decir, pues me platicó fulanito y lo voy a escribir. Me dijo sutanito y lo voy a escribir. No se conocieron, es más, vivieron separados 1600 años y en medio vivieron muchos de los escritores. Y estos hombres vivieron en diferentes épocas, en diferentes situaciones políticas, diferentes situaciones sociales, diferentes situaciones económicas, tenían diferente educación. Vemos a un Moisés con una educación formado en Egipto con los mejores maestros de Faraón. Vemos a un Pedro que escribe también, pero no tenía educación como la de Moisés. Era más normal, así como nosotros. Vemos un Pablo que vivió con una educación tremenda bajo el judaísmo y un gran maestro. Pero vemos otros como el rey David, que escribió Salmos, que era un pastorcito de ovejas. Y te pones a ver eso, a esos 40 autores que eran tan diferentes. Y aún así, su mensaje, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de 1600 años, fue siempre y es consistente. Y es el mismo mensaje, de principio a fin. Oye, dime tú si eso no es prueba de que fueron inspirados por Dios y que fueron guiados por Dios. Porque es imposible. A través de 1600 años la mentalidad de la sociedad cambia. Es más, afuera se preguntan, oye, del aborto, por ejemplo, y encontramos una serie de argumentos a favor y en contra, y todos se creen que tienen la razón y nadie se pone de acuerdo. Hablamos de política, no, hombre, de política, olvídate. Ahí hay unas diferencias de que algunos defienden a su político a capa y espada, aún defendiendo mentiras, aún defendiendo lo imposible, y los otros igual defendiendo lo imposible, los que están en contra de él y defendiendo también mentiras, y se vuelve un relajo. Si en la moral, en el aborto, en la política no se ponen de acuerdo, ahora imagínate en lo espiritual. Pero estos 40 hombres están de acuerdo de principio a fin, independientemente de su educación, independientemente del tiempo que vivieron, independientemente de la influencia de la sociedad que tenían en ese momento, independientemente de cualquier cosa, es un solo mensaje: Cristo te quiere salvar, y lo hace por medio de Cristo Jesús. Desde el Génesis te habla de Cristo. ¿Cómo no creer que esto es palabra de Dios? ¿Cómo no creer que verdaderamente Dios inspiró la palabra de Dios? Porque lo lees todo y todo concuerda, todo encaja. Si sabías que son diferentes libros escritos en diferentes épocas y por todos los diferentes autores, y todo concuerda. ¡Qué increíble! Podemos estar seguros de que es la palabra de Dios. Y otra cosa que nos ayuda a creer en la palabra de Dios es que el evangelio sigue siendo útil. Ahorita leímos 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y sigue siendo útil. Algo que se escribió hace más de 2000 años sigue siendo útil para tu vida hoy. Sigue siendo útil y sigue cambiando corazones, sigue cambiando vidas, sigue transformando familias, sigue transformando matrimonios. ¿Cómo es posible que algo tan antiguo pueda seguir siendo tan útil hoy en día? Porque es palabra de Dios y porque esa palabra es viva y eficaz, como dice Hebreos.
Porque podemos creer en esto, porque es Dios hablando a nuestros corazones. No pasa de moda, no cambia. Si cambia la sociedad, si cambia el corazón del hombre, sigue siendo el mismo. Un corazón malo, un corazón que tiende hacia la maldad y se quiere justificar con la sociedad, pero tiende hacia la maldad. Y Dios viene y dice: yo quiero cambiarte. Y lo dice a través de su palabra, a través de este evangelio precioso de la gracia. ¿Cómo no creer en esto si sigue cambiando nuestras vidas? Ese es el mayor argumento que usa Pablo. Dice: yo fui cambiado. Si sigues leyendo allá en Gálatas, regrésate a Gálatas. ¿Dónde me quedé en Gálatas? En el 18, 19 dice: pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto de Jacobo, el hermano del Señor, lo platicamos ahí en el estudio. No nos vamos a enfocar en eso ahorita. Dice el 20: pero esto les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aquel que era religioso, aquel que perseguía, aquel que echaba a la cárcel, aquel que aprobaba a aquellos que querían matar a los cristianos, él daba su voto. Dice: aquel ahora está predicando la fe de Cristo Jesús. Corazones cambiados son la mejor prueba de que el evangelio es real. Corazones cambiados y transformados son la mejor prueba de que el evangelio es real. Aparte, vemos cómo la ciencia misma corrobora la Biblia. La ciencia misma, la ciencia de la arqueología, por ejemplo, ha comprobado y confirmado el mensaje de la Biblia. Se han confirmado personas, se han confirmado lugares, se han confirmado muchas cosas a través de esta ciencia. Aparte, la Biblia es un libro único en supervivencia, porque la gente ha tratado de destruir la Biblia muchas veces. Han quemado Biblias, han tratado de eliminarla, de borrarla por completo de la faz de la tierra, y el Señor, en su gracia, en su misericordia, en su poder, la ha conservado, la ha cuidado. A pesar de su antigüedad, a pesar de que se usaba nada más el estarla copiando a mano, y aún así no la pudieron destruir. A pesar de esa persecución tan terrible en contra de la Biblia, a pesar de la misma crítica, ha habido tantos críticos de la Biblia, y la Biblia sigue firme, sosteniéndose, porque es palabra de Dios. Solo Dios podía haber conservado la Biblia. Aprecia mucho ese libro que tienes entre tus manos, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Aparte, ¿cómo podemos creer en la Biblia? Porque es un libro de profecía exacta. Es un libro que habla de profecías, y las profecías se cumplen al pie de la letra. Podemos tener y dicen: sí, también Nostradamus. No, que Nostradamus. ¿Has leído las profecías de Nostradamus? Son profecías bien vagas, ¿no? Vaguísimas, así de que nada más, vi humo y que estaba saliendo humo y que estaba grande, y luego dice: las Torres Gemelas. Sí, mira, salió humo y estaba grande, ¿no? Y ya lo quieren acomodar, ¿no? Pues son bien vagas las profecías. En cambio, las profecías que vienen en la palabra de Dios son exactas y claras. Te decía, por ejemplo, que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén. ¿Y dónde nació? Y te decía la manera en que iba a morir. Lo escribió Isaías 600 años antes de que sucediera. La manera como iba a vivir, cómo iba a morir, cómo iba a dar su vida como un cordero llevado al matadero. Y se cumplió todo. Fueron cerca de 300 profecías acerca del Mesías, del Señor Jesús, que se cumplieron al pie de la letra. Otro ejemplo, Daniel. El libro de Daniel, cuando Daniel estaba viviendo en la época del imperio babilónico, él recibió un sueño por medio de Nabucodonosor. Él interpretó ese sueño y le dijo: ¿sabes qué? Van a venir estos reinos
Y esa estatua tan grande le dijo: van a venir esos 4 reinos que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y luego más adelante, por medio de unas bestias, en otro sueño, revela detalles exactos de cómo iban a llegar y entrar al poder esos reinos, esos imperios. Es más, los críticos han dicho que Daniel no pudo haber escrito eso, que tuvo que ser después de que todo sucedió, porque está tan exacto. Da detalles de cómo Grecia, siendo tan pequeño, pudo ser un imperio mundial. Y luego cómo se divide el reino y todo lo que vivió ahí ¿quién fue? Carlos Magno, ¿sí? Alejandro, ya le cambié el nombre. ¿Ah? Y vemos todos esos detalles que dicen: es imposible, dicen los críticos, que Daniel pudo haber escrito esto antes de que sucediera. Pero es que no fue Daniel, fue Dios inspirando a Daniel. Es un libro de profecía exacta. ¿Cómo no creer que es la palabra de Dios? ¿Cómo no estar seguros que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios? Y otra prueba es Israel, el pueblo de Israel. Vemos cómo Él ha sostenido su pueblo y las profecías que vienen acerca de Israel, cómo Él va a sostenerlo hasta el fin de los tiempos. Y cuando llegó por ahí Tito, el romano, a destruir Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que fueron dispersados y que los judíos ya no estaban en su tierra y que se acabaron los judíos aparentemente, y ya podían haber dicho: ahí está, ¿dónde está Dios? ¿No que iba a conservar al pueblo hasta el final? Y en 1948 regresan a su tierra, forman otra vez su nación, y ahorita podemos ver un Israel próspero, sostenido por la mano de Dios, porque es su pueblo, independientemente de lo que digan algunos, sostenido por Dios, guardado por Dios, bendecido. Un pueblo tan chiquito, tan pequeño, que cabe en el estado de Chihuahua como unas 10 veces. Y aún así es una potencia mundial en medicina, en avances tecnológicos, una potencia nuclear. Todo esto de 1948 para acá, y estaba escrito en la Biblia hace 2000 años. Y los críticos pueden decir: no, entonces la Biblia se escribió en 1948 cuando Israel regresó a su tierra. Dime tú si no podemos o debemos creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa, perfecta, completa y es suficiente. Y es un mensaje que siempre da gloria a Dios. El verso 24 de Gálatas 1, después de que dice: ellos no me conocían, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, dice, y glorificaban a Dios en mí. El evangelio, la palabra de Dios, no va a exaltar a los hombres, jamás. Va a exaltar a Dios y glorificar a Dios. Y te decía, esa es quizá la mejor prueba de que el evangelio es real y es verdadero. Personas transformadas, personas cambiadas. Y Él quiere que tú también seas una prueba de que el evangelio es real. Él quiere cambiarte, Él quiere transformar tu vida y tu corazón. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo evidencia de que el evangelio es verdadero? ¿Estás siendo evidencia de que el evangelio transforma corazones? Tú que predicas ser un hijo de Dios, ¿estás siendo diferente a todos los demás? Si no, entonces estás dando un falso testimonio de lo que es el evangelio. Pero si sí, eso va a apuntar a dar gloria a Dios y decir: aquel borracho, y estoy viendo para arriba, aquel borracho ya no es borracho, ahora predica a Dios. Aquel mal hablado ya no es mal hablado, algo pasó en su vida. Es que conoció de Dios, conoció el evangelio de la gracia. ¿Y tú? ¿Has sido cambiado? Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, Dios, pero también quiero pedirte, Dios, que podamos nosotros
ser testigos fieles de que tu evangelio es real, de que tu gracia cambia corazones. Nadie más que cada uno de nosotros puede decir realmente si hemos sido cambiados y transformados por tu gracia, por tu poder. Y cierra tus ojos un segundo y ponte a pensar en esto. La religión no cambia. Y no predicamos una religión. Si tú nos visitas, no estamos diciéndole a nadie que cambie de religión. Porque sabemos que si cambias de una religión a otra, no es más que brincar de un lugar que no te sirve a otro que no te va a servir tampoco. Lo que nosotros predicamos es que conozcas a Cristo Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y que lo hagas el maestro de tu vida a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra predicación. Ese es el evangelio. Eso es lo que Dios hace para transformar nuestras vidas. Y si tú has estado viviendo en una religión, pero quieres ser transformado por Dios, más allá de cambiar costumbres o actitudes, que puedas tener un corazón diferente que refleje a Cristo, que te dé un nuevo propósito y que te dé salvación verdadera, entonces necesitas a Jesucristo. Y yo no sé hasta dónde tú estás seguro de que has sido transformado o no, pero si tienes la menor duda, es tiempo de decirle: Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi corazón. Señor, hazme diferente. Y si tú quieres eso, me gustaría orar por ti y pedirle al Señor junto contigo que Él tome tu vida, tome tu corazón y te haga diferente. Y me gustaría orar por ti, y si me lo indicas levantando tu mano diciendo: yo quiero eso, yo quiero conocer al Señor Jesús. Veo sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veo sus manos. Padre, yo te pido por aquellos que están levantando su mano, Dios. Padre, toca sus vidas de tal manera y su entendimiento, Dios. Te doy gracias porque hoy han entendido que no se trata de una religión, se trata de ti, se trata de conocerte. Se trata de que podamos disponer nuestra vida y nuestro corazón para dejarnos transformar por ti. Reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos un cambio. Y ese cambio solamente viene de ti a través de tu palabra, Dios. Bendice las vidas de cada uno de los que levantaron su mano en esta hora. Y te doy gracias por ellos. Y te pido que les abraces y que les sigas enseñando y mostrando tu palabra, Dios, para conocer esta salvación tan preciosa, tan hermosa. Y conocer este camino tan hermoso y tan precioso que es Cristo Jesús. Te alabo por ellos, Dios, y te doy gracias por ellos. Y te pido que bendiga sus vidas y sus corazones en el nombre de Jesús.